Señor. Ahí, en la Eucaristía, está la prueba de que tú vives, Cristo. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Ahí, en la Eucaristía, está nuestra comunión. Ahí, en la Eucaristía, está nuestra reconciliación. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, que el Señor esté con ustedes. Nos preparamos para celebrar esta Eucaristía que ofrecemos nuevamente en honor de nuestro Santo Patrón, hoy de parte de la señora Adela Dolores y sus hijos, ¿verdad?, que piden esta Eucaristía. Le pedimos a Dios por esta familia y también pedimos por algunos hermanos difuntitos. Pedimos por Altagracia, por Enrique, por Armando, por Gloria Susana, por David, difuntitos. También damos gracias a Dios, una acción de gracias por un niño, un adolescente, 14 años, está con Raimundo Hernández Ponce, está cumpliendo 14 años. Damos gracias a Dios por él. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Señor Dios, luz que ilumina a todas las naciones, concede a todos los pueblos gozar de paz duradera e infunde en nuestros corazones aquella maravillosa luz que encendiste en el corazón de nuestros padres. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, si Dios nos ha amado tanto, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. A Dios nadie lo ha visto nunca, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor en nosotros es perfecto. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Nosotros hemos visto que de ello damos testimonio, que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo. Quien confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Dios y Dios en Él. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en ese amor. Dios es amor, y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto llega a la perfección el amor que Dios nos tiene y que esperamos con tranquilidad el día del juicio, porque nosotros vivimos en este mundo en la misma forma que Jesucristo vivió. En el amor no hay temor, al contrario, el amor es perfecto, excluye el temor, porque el que teme mira el castigo, y el que teme no ha alcanzado la perfección del amor. Palabra de Dios. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Comunica, Señor, al Rey tu juicio y tu justicia al que es hijo de reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo justamente. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Los reyes de Occidente y de las islas le ofrecerán sus dones. Ante él se postrarán todos los reyes y todas las naciones. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Al débil librará del poderoso y ayudará al que se encuentra sin amparo. Se apiadará del desvalido y pobre y salvará la vida al desdichado. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Jesús, que has sido proclamado a las naciones. Gloria a ti, Cristo Jesús, que has sido anunciado al mundo. Aleluya.
Que el Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, después de la multiplicación de los panes, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se dirigieran a Betsaida, mientras él despedía a la gente. Después de despedirlos, se retiró al monte a orar. Entrada la noche, la barca estaba en medio del lago y Jesús solo en tierra. Viendo los trabajos con que avanzaban, pues el viento les era contrario, se dirigió a ellos caminando sobre el agua, poco antes del amanecer, y parecía que iba a pasar de largo. Al verlo andar sobre el agua, ellos creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos lo habían visto y estaban espantados. Pero él les habló enseguida y les dijo: «Ánimo, soy yo, no teman». Subió a la barca con ellos y se calmó el viento. Todos estaban llenos de espanto, y es que no habían entendido el episodio de los panes, pues tenían la mente embotada. Palabra del Señor. Queridos hermanos, donde quiera que nos estén escuchando, estamos celebrando esta Santa Misa nuevamente en honor de San Sebastián, mártir, de parte de la señora Adela Dolores y sus hijos que piden esta Eucaristía. Rogamos a Dios también por algunos hermanos difuntitos. Damos gracias a Dios por Raimundo, que está cumpliendo 14 años. Y bueno, pues hoy hemos escuchado nuevamente pues a San Juan en esta primera de sus cartas, pero también el Evangelio de San Marcos, donde hoy, bueno, pues se nos presenta a Jesús después de la multiplicación de los panes, como Jesús, que ha estado en Cafarnaúm, ha curado a muchos enfermos, ha estado predicando el reino de Dios, el reino de los cielos. Y bueno, pues es este Jesús que se muestra verdaderamente como el Mesías, dándole de comer a una gran muchedumbre, a muchas personas. Decía el Evangelio ayer que eran unos 5,000 hombres a los que comieron, ¿verdad? De manera que mucha gente comió de aquellos panes y todavía se recogieron pues 12 canastos de sobras. Después de esto, bueno, pues la gente quedó verdaderamente admirada, asombrada, y Jesucristo, bueno, pues después de lo que había hecho, despidió a sus discípulos para que se adelantaran, para que se fueran, mientras él se quedó para ir a hacer oración, para estar en contacto con su Padre, para platicar con el Padre, porque eso es la oración. La oración no es otra cosa más que dialogar con Dios, platicar con Dios. Y bueno, pues Jesucristo quería platicar a solas, quería estar a solas Él con su Padre. Y por eso, bueno, pues despide a sus discípulos, se dirigieron hacia Betsaida. Y bueno, él estuvo ahí orando, pero bueno, pues después Jesucristo pues los va a alcanzar, pero los va a alcanzar caminando, pero caminando sobre las aguas. Y eso era algo verdaderamente extraordinario, algo que mostraba a Jesús nuevamente como el Mesías, por todo lo que Jesús iba predicando, iba diciendo, pero sobre todo por lo que iba haciendo. Esto, bueno, pues ya las multitudes no lo vieron. Esto solamente los apóstoles, ellos pudieron, estos discípulos, estas personas más cercanas a Jesús, son las que pudieron ver estas escenas, cómo Jesús iba caminando. De momento, bueno, pues ellos pensaron que era un fantasma, ya estaban espantados porque las aguas pues estaban encrespándose, porque pues la barquita iba de un lado para otro por las olas que le eran contrarias, no podían avanzar. Y bueno, pues la situación se estaba poniendo difícil y tenían miedo, ya tenían miedo por las olas. Sin embargo, más miedo tuvieron
cuando vieron como que alguien iba por ahí caminando sobre las aguas, porque pensaron que era un fantasma. Les entró más miedo, terror, tenían mucho miedo. Sin embargo, a medida que Jesucristo se acercaba, bueno, pues ellos lo reconocen y Jesucristo les dice: no teman, soy yo. Y a medida que Jesús se iba acercando, pues las olas se iban calmando, el mar se iba calmando. Y entonces, bueno, pues esta fue una lección pues muy grande también para los discípulos, para que ellos vieran de qué era capaz el Mesías, ¿verdad? Después de todo, a pesar de que tenían la mente todavía embotada, porque no habían comprendido cómo es que de aquellos canastos salían panes y peces para darle de comer a tanta gente, ahora, ¿cómo lo ven caminar sobre las aguas? Con esto Jesús muestra verdaderamente que Él es el Mesías, algo verdaderamente extraordinario, algo muy grande, que para los discípulos, bueno, pues era algo que les permitía verlo como el Mesías, pero había otras personas que no estaban conformes, que estaban en contra de Él, porque por lo que Jesús hacía, muchas personas dejaban el judaísmo y se iban detrás de Jesús, y esto no les convenía a las autoridades judías, de manera que lo que era bueno para algunos, para otros les era contrario, y por eso arremetían en contra de Jesús, precisamente por todo esto que Jesús iba haciendo y que atraía a mucha gente que lo seguía. Esto no convenía a los intereses de los poderosos, no convenía a los intereses sobre todo de las autoridades judías, del Sanedrín, y por eso, bueno, pues atacaban a Jesús por todo esto que Cristo estaba haciendo. Bueno, pues hoy nosotros sabemos que Jesucristo es verdaderamente el Mesías, era el Mesías esperado, y por eso estamos con Él, por eso le celebramos, por eso San Sebastián pues fue capaz de derramar su sangre, precisamente por ese amor a Jesucristo, porque comprendió, porque entendió la grandeza de Jesús. Nosotros también debemos de entender esa grandeza de Jesús y bueno, pues amarlo y amarnos entre nosotros. Ya decía San Juan ayer que aquel que reconoce a Jesús, pues reconoce también al Padre. Aquel que no reconoce a Jesús, pues quiere decir que no reconoce tampoco al Padre. Y entonces habla del amor. Dice que si Dios nos ha amado tanto, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Es decir, reconocemos que realmente Dios nos ha amado tanto. Bueno, pues efectivamente Dios nos ha amado tanto que nos ha enviado a su Hijo. En eso conocemos el gran amor de Dios, en que nos envió a su Hijo, a ese Dios que al que nadie lo ha visto nunca, dice San Juan. Pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor entre nosotros es un amor perfecto. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que el Padre envió a su Hijo como Salvador. En eso conocemos también el amor, nos damos cuenta del amor del Padre, de ese amor perfecto, del amor del Padre, porque el Padre nos ha enviado a Cristo como Salvador y nosotros lo hemos visto y de ello damos testimonio, que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo. Por eso aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Dios y Dios permanece en Él, ¿verdad? Porque está confesando que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. Nosotros creemos y confesamos que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. Y bueno, pues también sigue hablando acerca del amor y dice que en el amor no hay temor. En el amor no hay temor, al contrario, el amor perfecto excluye el temor, porque el que teme mira hacia el castigo y el que teme no ha alcanzado la perfección del amor. Bueno, pues que nosotros no haya temor, para que no miremos hacia el castigo, para que no miremos hacia un Dios que es castigador, porque Dios no es un Dios castigador, sino más bien es un Dios que es amor. Así lo muestra San Juan, ya lo decíamos ayer también, ¿no? San Juan nos dice que Dios es amor, por lo tanto no debemos de temer, no debemos de tenerle miedo. A Dios nunca debemos de tenerle miedo, no debemos de
de mirar nunca hacia el castigo, al contrario, siempre hay que mirar pues hacia la grandeza de Dios, hacia ese Dios que va con nosotros, que camina con nosotros, que se hace presente en nuestro camino, que se hace presente en nuestras tormentas, ¿verdad? Así como ahora con esta pandemia, ¿verdad? Que es como una tormenta que no nos deja avanzar, que son situaciones difíciles, pero Cristo está con nosotros también en los momentos difíciles, no nada más en los momentos de alegría, no nada más en las alegrías, también está en las tristezas, en las turbulencias, como ahora esto que estamos viviendo, que es como la barca que no puede avanzar, que no avanza precisamente porque los vientos nos son contrarios, porque hay peligro y nos llenamos de miedo, así como los apóstoles que se llenaron de miedo. Mucha gente pues en el mundo tiene miedo, nos da miedo, ¿verdad?, por todo lo que está pasando, y vivimos encerrados precisamente por el miedo. Bueno, pues hoy Jesús se hace presente en medio de esos miedos, en medio de esas situaciones difíciles. Él está con nosotros, que nosotros lo valoremos y nos demos cuenta de esa presencia de Jesús en medio de la tormenta, en medio de todo, ¿verdad? Que nosotros conservemos la calma. De eso se trata, de conservar la calma a pesar de la tormenta, ¿verdad? Nos cuesta trabajo, pero bueno, pues así debería de ser, conservar la calma a pesar de la tormenta. Incluso a eso se le llama madurez, la persona madura, que no teme, que no tiene miedo, precisamente ¿por qué? Porque está madura. Madurez es conservar la calma a pesar de la tormenta. Nos cuesta trabajo hacerlo, pero debiéramos de hacerlo, conservar la calma a pesar de la tormenta. Bueno, pues así como los apóstoles, que Cristo los exhortó pues a tranquilizarse, a calmarse a pesar de la tormenta, pero claro, estaban con Jesús y Jesús fue calmando aquella tormenta, aquello que estaban viviendo. Pues Jesucristo calmó pues los vientos, calmó al mar, porque pues es el Mesías. Entonces, que valoremos nuestra fe en Jesucristo. Jesucristo siempre va con nosotros, Él camina con nosotros, Él no nos abandona a nuestra suerte, no nos deja solos en medio de la tormenta. Él camina con nosotros, Él va con nosotros en la barca siempre. Él no nos abandona a nuestra suerte. Ponen de pie. Hacemos ahora, queridos hermanos, nuestra oración universal para pedirle a Dios por la Iglesia, por esa barca que va por el mundo, también enfrentándose a tormentas, a situaciones a veces difíciles. Rogamos a Dios diciéndole: te rogamos, Señor, por todos los que hemos seguido a Jesús, para que seamos conscientes de todo lo que Jesús hace por nosotros. Rogamos al Señor. También para que siempre busquemos a Dios a través de la oración, así como Jesús, que buscó relacionarse, platicar con su Padre en la oración. Rogamos al Señor. Por nuestros hermanos difuntitos, por Armando, por Gloria Susana, por David, por Enrique, por Altagracia, difuntitos. Rogamos al Señor. Por Raimundo Hernández Ponce, que está cumpliendo 14 años. Rogamos al Señor. Por la señora Adela Dolores e hijos, que piden esta Eucaristía en honor de San Sebastián. Rogamos al Señor. Te rogamos, Señor, que escuches las peticiones que por medio de esta Eucaristía te dirigimos. A ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
que este sacrificio, que es mío y también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, fuente de toda devoción sincera y de la paz, concédenos honrar de tal manera a tu majestad con estos dones, que al participar en estos santos misterios, todos quedemos unidos en un mismo sentir. Por Cristo nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo tu Hijo amado, por Él que es tu palabra hiciste todas las cosas. Por eso con los ángeles y santos te cantamos gozosos diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos, santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gonzalo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Dirijamos al Padre la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con ustedes. Nos damos una reverencia de paz.
Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a su mesa. Señor. Hacemos la oración para la comunión espiritual. Señor Jesús, creo firmemente que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar, con tu cuerpo, sangre, alma y divinidad. Te amo con todo mi corazón, pero no pudiendo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, me abrazo y me uno completamente a ti, Señor. Nunca permitas que me separe de ti. Amén. Señor, que tu pueblo al que diriges con variados auxilios obtenga de tu misericordia la ayuda presente y la futura, para que recibiendo el necesario consuelo de las cosas pasajeras, más confiadamente aspire a las eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Podemos retirarnos en paz. Nuestra Eucaristía ha terminado. Damos gracias a Dios.
Y bien, muchas gracias, muchas gracias. Hoy nos despedimos en esta celebración eucarística que ya la llevamos a cabo. Todos participamos, gracias a todas las familias allá que estuvieron en casa a través de esta transmisión. Muchísimas gracias, por hoy nos pasamos a retirar y primeramente Dios, mañana nuevamente estaremos compartiendo la celebración eucarística a través de Radio Estudio FM. Compartimos hoy en esta bonita tarde, tarde-noche. Dios lo bendiga y hasta mañana. Que descansen.